El día de hoy nos acompaña nuevamente la doctora Blanca Heredia, que ya la conocen por el día de la inauguración. Y bueno, les cuento un poco más de ella. Blanca Heredia es politóloga de formación, escribe y hace investigación sobre política mexicana, política educativa, así como sobre la promoción del talento intelectual joven. Actualmente es profesora investigadora y directora fundadora del programa sobre políticas e intervenciones educativas del CIDE. Ha sido profesora visitante en la Universidad Hebrea de Jerusalén, en Georgetown University, Northwestern University y la Universidad Complutense de Madrid, entre muchas otras. Cuenta con numerosas publicaciones académicas. Tiene una columna todas las semanas en el periódico El Financiero y los días jueves la pueden ver a las 10 de la noche en la hora de opinar con Leo Zuckerman en Canal 4, donde también participa. Y bueno, ella, su formación es licenciada en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y doctora en Ciencia Política por la Universidad de Columbia. Hola Blanca, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Qué gustazo verlas. Chicas, ¿cómo están? Muy bien. Que levante la mano. Bien, gracias. Gracias de estar aquí. Muy bien, gracias. Bien, gracias. A ver, ¿quién levanta la mano? ¿Quién está contenta de estar en Talentum? Todas estamos. Todas. Muy bien. Bueno, yo soy Blanca Heredia y es muy importante para mí estar con ustedes. Junto con un grupo de personas que están algunas de ellas aquí, otras ya pues están haciendo otras cosas. Desarrollamos los programas Talentum justamente hace 10 años. Empezamos a pensar en la posibilidad de armar este tipo de programas, básicamente porque lo que nos dicen la investigación y las pruebas que hacen las chicas y los chicos mexicanos, pruebas estandarizadas, se llaman tipo Planea, que no sé si a alguna de ustedes le tocó alguna vez hacerla, o una prueba internacional muy conocida que se llama PISA. ¿Alguna de ustedes tomó PISA? No, ¿verdad? Ustedes ya Yo. no. ¿Sí? No. Sí. Ok. Yo también. ¿Ah, sí? Ah, muy bien. Pues son pruebas que normalmente miden dos cosas fundamentalmente, lectura y matemáticas, y en el caso de PISA también hay una sección de ciencias. Y los resultados de los estudiantes mexicanos en PISA, por ejemplo, que lo toman los chicos y las chicas a los 15 años, todos aquellos que están en la escuela, que pueden ser sea de tercero y secundaria y la mayoría de primero de prepa, pues no salían bien en esas pruebas, no han salido bien los estudiantes y las estudiantes mexicanos. Y muchos, casi 50% o un poco más de 50% de los estudiantes mexicanos salen abajo del nivel de suficiencia, que es el requerido para poder seguir aprendiendo en el siguiente año escolar o para incorporarte productivamente a la vida laboral. El nivel de suficiencia, digamos lo que sería el 6, es en PISA el nivel 2. Y tenemos a más o menos 50% de la población estudiantil de 15 años abajo del nivel 2 en las 3 competencias que mide PISA: lectura, matemáticas y ciencias. Ese es un número tremendamente alto y muy preocupante. Y sobre ese se concentró mucho la atención desde que empezaron a salir los resultados de este tipo de pruebas. Si nos comparamos con otros países parecidos a México, no con los más ricos, no con los más desarrollados, sino que nos comparamos con países de América Latina, países como Tailandia, Turquía, en otras partes del mundo, que son países, como se llama, de ingresos medios, que tienen una alta proporción de su población en situación de pobreza, nuestros números son malos, pero son comparables, digamos, se parecen a los de otros países en desarrollo. Donde no nos parecemos a nadie, donde realmente somos lo que se conoce como una aberración estadística, es en el porcentaje minúsculo de estudiantes que obtienen los máximos niveles de logro en la prueba PISA. Y pasa también mucho en las pruebas nacionales. Fue esa, nada más para darles una idea, en las diferentes ediciones de la prueba va variando, pero más o menos, digamos, tenemos como entre 6 y 7 estudiantes mexicanos de cada 1000, no de cada 100, de cada 1000 que están en los niveles 5 y 6 de PISA en matemáticas. Esto es comparable para las otras dos competencias. Cuando debiéramos de tener 7 de cada 100, no 7 de cada 1000. Eso significa que más o menos al año no estamos detectando talento en 100,000 estudiantes de 15 años. De ahí viene la idea de talento.
de poder encontrar a chicas y chicos que son talentosos, que tienen mucho empuje, que tienen muchas ganas de crecer y darles la oportunidad, experiencias de aprendizaje que les permitan crecer como personas y crecer también como ciudadanas y como ciudadanos. De eso, ahí les conté un breviario rápido de la historia de Talento. Y me da muchísimo gusto que sean ustedes ahora la generación en curso de Talento Mujeres. Tenemos 3 versiones de Talento, una versión para universitarios, seguramente varios de las tutoras y tutores de este año son egresados del programa Talentum Universidad, que son chicos universitarios de todo el país, de todas las diferentes carreras, públicas y privadas. Tenemos también Talentum Media Superior, que es mixto, hombres y mujeres, pero ese es nada más en planteles de educación pública, planteles públicos, y Talentum Mujeres, que también es solamente para planteles de educación pública. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Ninguna. Muy bien. Ninguna. Perfecto. Pues vamos a empezar entonces con la sesión de hoy, que se llama ¿Cómo tomar apuntes? Quiero que les pida, que me hagan favor de levantar la mano. No sé si la pones en pantalla completa mejor. Unos momentos después. 319 que están con nosotros hoy, más o menos 10%, bueno, como 35, 36 participantes levantaron la mano. Tomar apuntes es fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje y desde mi punto de vista y desafortunadamente no le prestamos tanta atención en las escuelas en México a este asunto porque parece como una cosa muy sencilla lo de tomar apuntes, pero en realidad no lo es tanto y es muy importante porque muchos de los procesos que aseguran, los procesos mentales que aseguran el que uno tenga capacidad para recordar lo que leyó o lo que escuchó en una clase, tiene que ver con tomar apuntes. La siguiente, por favor. Ya pueden bajar sus manos. ¿En qué consiste tomar apuntes? Tomar apuntes consiste en recoger los puntos principales del material estudiado, sea una conferencia, una clase, un texto, un video, para recordar mejor la información importante que contiene ese material. Preguntemos ahora, bueno, ¿por qué es útil e importante tomar apuntes? En primer lugar, saber tomar buenos apuntes te ayudará a recordar los puntos centrales del material. Mejorará en ese sentido tu aprendizaje y beneficiará tus calificaciones escolares. Siguiente, por favor, vean. Les voy a dar una repasada así muy abuelo de pájaro de cómo, qué significa eso de aprender. ¿Sí? Sobre este tema han pensado, primero durante muchos siglos, muchos hombres que se dedicaron a tratar de entender cómo pensábamos, y más recientemente generaron... ¿Le apagan, por favor, a su micrófono? Y más recientemente, con una revolución tecnológica que ha permitido que se pueda tomar unas especies de fotos del cerebro en movimiento, que datan de hace relativamente poco, 30 años más o menos, y se empezó a generalizar su uso desde hace como 20 años, hoy tenemos una base más firme para saber cómo es que aprendemos. O sea, cómo es que volvemos una información, un conocimiento que está ahí afuera en el mundo, cómo lo volvemos nuestro, cómo se vuelve parte de nosotros y se vuelve parte de las herramientas con las cuales leemos y actuamos en el mundo. Para que ocurra esta magia, si se ponen a pensarlo, ¿cómo ocurre que esta lámina que ustedes están viendo o que lo que oyeron en la primera sesión sobre el contar historias o lo que vieron ayer en las noticias o en alguna publicación en redes sociales, cómo es posible que eso que está afuera, que es un video, que puede ser una imagen, una voz, unas palabras, cómo pasa que se mete a su cerebro eso y se queda en su cerebro y además se empieza a relacionar y a organizar con otras cosas que tienen en su cerebro? Por ejemplo, si ustedes prueban una fruta nueva,
y alguien les dice fruta, que eso es una fruta, lo que va a pasar es que primero van a saborearlo en su boca, esa información va a pasar a su cerebro, y después que ya está en su cerebro, se va a organizar junto con los sabores de otras frutas. Es realmente un proceso impresionante, cómo es que aprendemos. De forma simplificada y para darles elementos para entender por qué es tan importante el asunto de tomar buenas notas, de tomar buenos apuntes. Les voy a resumir lo que sabemos, lo que la ciencia nos dice con respecto a cómo aprendemos. Ocurre primero que hay un estímulo, ¿sí? Ese estímulo puede ser, por ejemplo, la lámina esta que están viendo ustedes, que incluye letras, que incluye colores, que incluye figuras, formas. Esa información impacta a través de los sentidos, llega al cerebro. A donde primero llega es a una cosa que se llama memoria sensorial, que es la memoria de los sentidos. Y ahí llega información de carácter visual, auditiva o de otro tipo. Por ejemplo, sensorial misma, en la piel. Se trata, todo el tiempo estamos expuestos a zillones, a billones y billones y billones de bits de información que tocan nuestros sentidos y están ahí en la memoria sensorial durante microsegundos y rápidamente son desechados. Ahí lo que prevalece es, digamos, como la poda, el olvido. Casi toda esa información que continuamente nos está llegando a través de los sentidos, prácticamente toda se pierde. De toda esa, solamente puede llegar a ser algo que aprendamos cuando concentramos nuestra atención en ese estímulo en particular. Ahorita, por ejemplo, creo que muchas de ustedes, o todas, espero, están prestando atención. Están logrando que su mente, en lugar de estar como divagando, como muchas veces a la mente le gusta estar, que es como un changuito brincando de un lado para el otro, acordándose que tiene que hacer esta cosa, ¿no? Ya pensando lo que quiere hacer después, acordándose de otro evento, distrayéndose con un ruido. Cuando uno logra que su atención se focalice en un punto, esa es una condición sine qua non. Sine qua non quiere decir que es necesaria, indispensable para que ocurra algo. Solo así podemos empezar a producir esta magia del proceso de aprendizaje. Una vez ya fijan ustedes su atención en ese estímulo, que puede ser, insisto, un texto, esta lámina, el contenido de un video, entonces pasa a lo que se llama la memoria de corto plazo. Nuestra RAM, como tienen las computadoras. Ahí, en la RAM, solamente podemos almacenar entre 4 y 7 piezas de información. No podemos recordar en esa memoria en particular más que 4 o 7 piezas de información. De hecho, un dato curioso es que los números telefónicos, si ustedes los visualizan, ahora ya no tanto porque ya no necesitamos la memoria para sabernos el número telefónico, simplemente lo ponemos en nuestro directorio y ya nada más yo le pongo Valeria Guerrero, le aprieto y ya se comunica con Valeria Guerrero. Pero hasta antes de los celulares nos teníamos que aprender o escribirlos. Y algunos de los importantes era muy importante para nosotros poderlos recordar. Entonces se hicieron como conjuntitos de a 2 números para que pudieran caber entre los 4 y 7 piezas de información que podemos recordar en esta memoria de corto plazo. Pero también ahí la información que guardamos en la memoria de corto plazo dura muy poquito tiempo ahí. Otra vez, entre 4, digamos, microsegundos es lo que dura ahí. ¿Qué necesito para yo, por ejemplo, aprenderme muy bien un número telefónico? No solamente necesito que sea entre 4 y 7 piezas de información máximo de entrada, ¿sí? Sino que tengo que otra vez concentrarme en ello, tiene que haber alguna carga afectiva, una emoción que me impulse y me estimule a querer recordarlo. Y la tercera cosa fundamental, la repetición y el repaso
de esa información. Estas cosas, la atención, la afectividad, la repetición y el repaso, es lo que permite que esa información llegue a la memoria de largo plazo. Y la memoria de largo plazo, cuando algo llega a la memoria de largo plazo, eso quiere decir que ya aprendimos esa información, ese contenido ya se quedó instalado en nuestro disco duro, pongámoslo así, ¿sí? Hay diferentes tipos de memoria de largo plazo o de tipos de elementos que guardamos en la memoria de largo plazo. Una es la procedimental, cómo se hace algo. Por ejemplo, yo les dije en la receta de los chiles en nogada, les dije sobre todo los ingredientes, pero no les dije tanto sobre cómo se preparan, excepto con respecto a que se tuestan los chiles. Por ejemplo, no se fríen, los chiles se tuestan, ¿sí? Esa es bien importante, la memoria procedimental, para todo lo que tiene que ver habilidades prácticas. Y hay muchísimas cosas que desde que iniciamos nuestra vida tenemos que aprender como el procedimiento, ¿sí? Tenemos que aprender a comer, tenemos que aprender cómo a masticar de una cierta manera, tenemos que aprender después las letras, a cómo irlas combinando, a cómo comportarnos con otros. Y todas esas son como reglas, procedimientos. Y luego va avanzando y se va volviendo más sofisticado. Cómo usar, por ejemplo, un programa de computación, cómo entrar a una sesión de una videoconferencia. Todas esas cosas son procedimentales. Semántica es el segundo tipo de memoria de largo plazo que acumulamos en el cerebro. Y ese tiene que ver con significados, con qué quieren decir las palabras y con qué quieren decir las imágenes, y que se van organizando en categorías. Lo que les decía del sabor de la fruta, o de una fruta, del color. Entonces aprendemos de una nueva fruta, y por ejemplo, a alguien que no viva en México le muestran un mamey, aprende del mamey, aprende ciertas características del mamey y luego lo junta dentro de la categoría frutas y lo organiza ahí para que cuando quiera regresar y tomar esa información sea más fácil encontrarla. Y finalmente está lo que se llama la memoria de largo plazo episódica. Esa tiene que ver con momentos, con episodios en nuestra vida, que normalmente tienen alguna carga afectiva, una carga emocional fuerte. Por ejemplo, si alguna de ustedes ya ha tenido su primer beso, a casi nadie se le olvida su primer beso. Y nos acordamos incluso de detalles como de, no sé, de qué color era la silla donde estábamos sentados, cómo era la luz. También desde luego pasa mucho eso con memorias que no son bonitas, ¿no? Si alguna vez tuvimos alguna experiencia de violencia o tuvimos alguna cosa de un bicho que nos picó, ese tipo de episodios también se quedan fijos en la memoria. Cuando son muy fuertes y muy dolorosos, generan de hecho algo que se conoce como trauma, y ese sería materia de otra charla. Pero a diferencia de lo que ocurre en la memoria de corto plazo y la memoria sensorial, la información que llega a la memoria de largo plazo puede quedarse ahí horas, días o años, a veces toda la vida. Y aquí regresamos a una cosa que es fascinante, y es, en la memoria de corto plazo, recordarán ustedes, les dije, solamente se puede haber entre 4 y 7 piezas de información. O sea, por ejemplo, si yo ahorita les pusiera el ejercicio de acordarse de un X número de nombres, la mayoría de ustedes solo podrían acordarse de entrada entre 4 y 7 nombres de personas, o de frutas, o de coches, o de lo que sea. Pero en cambio, en la memoria de largo plazo podemos acumular otra vez billones y billones de bits de información, gracias a la forma en la que los clasificamos y los organizamos y llevamos a que uno nos conecte con el otro y con el otro y con el otro. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esta parte? Aprender, en resumen, es que una información que captan tus sentidos, transite y logre instalarse en tu memoria de largo plazo. ¿Alguna pregunta? Viri, Metzli, ¿tienen las manos levantadas? No, ninguna. Ok, muy bien. Entonces bajen su mano para no confundirnos. Gracias. Siguiente, Bea, por favor. Muy bien. Aquí les voy a proponer un método para tomar apuntes.
desarrollado por un profesor de la Universidad de Cornell en los Estados Unidos. La Universidad de Cornell es una institución muy reconocida en los Estados Unidos que está en el norte del estado de Nueva York, casi en la frontera con Canadá. Y este profesor se dio cuenta que era muy importante darles a sus estudiantes universitarios una guía sobre cómo tomar apuntes. Y se le ocurrió este método, que es el que les vamos a compartir aquí. Hay diferentes métodos. Este no es el único método ni necesariamente el mejor. El chiste es que ustedes encuentren el que más les acomode. Vamos a trabajar ahorita con este, pruébenlo. La idea es que para cada una de sus conferencias puedan usar este método o alguna versión ajustada de este método, de manera que en sus sesiones de tutoría puedan efectivamente participar a través de las notas que toman de la conferencia, la clase, el taller. Se requiere, digamos, una hoja de blog o una hoja de cuaderno. A mí me gustan las hojas cuadriculadas, en particular para tomar apuntes, porque te permiten hacer figuritas, te organizan vertical y horizontalmente toda la información, y haces una columna y divides esto en 3 secciones, ¿sí? La que está aquí en amarillo, que dice ideas y preguntas, del lado izquierdo, es una columna. Ahí vas a poner como tus notas sobre el material. En la parte verde, que es la parte más grande de la hoja, están lo que tú recuperas, lo que recoges de la conferencia, de la clase, del video. Y en la parte de hasta abajo, la parte de azul, la parte en azul es un breve resumen de las notas que pusiste en los apuntes e incluso a veces también en ideas y preguntas. Los apuntes los generas, los elaboras durante la conferencia, la lectura o la vista del video. En esa sección se registran esas notas y deben incluir el título y el autor del material. Si ustedes estuvieran haciendo unos apuntes sobre esta sesión, le tendrían que poner Aprendiendo a tomar apuntes es el título, el autor es Blanca Heredia y la fecha es el 26 de agosto del 2021. Y tiene que incluir también las ideas o elementos más importantes. Por ejemplo, lo que vimos sobre qué son los apuntes y también sobre cómo funciona, por qué son importantes, en mucho por cómo funciona el cerebro, y este es un auxilio, es una herramienta que nos permite captar lo más importante y fortalecer la capacidad de recordación de ese material importante, es decir, de su tránsito de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo. Esta parte de apuntes o de notas, lo que está en el área en verde, pueden incluir citas textuales. ¿Alguien sabe qué es una cita textual? Que se escribe tal como lo dijeron. O tal y como está escrito, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si ustedes fueran a citar un texto, copian exactamente lo que dice esa oración en el texto que a ustedes les interesa recordar, y se pone entre comillas para diferenciarlo de lo que no es cita textual, de lo que es una elaboración propia, lo que ustedes los sentimos, Saraí, que tuviste problemas, pero ya qué bueno que nos lo dijiste. También se pueden incluir diagramas, gráficos en general, figuritas que también te ayuden a comprender el material, a recordar. Y también puedes incluir personajes cuando se trata de una obra de ficción, un cuento, por ejemplo, una novela, una obra de teatro, una película, puedes poner como apuntes sobre los personajes. Eso entonces se lleva a cabo durante la conferencia o durante la lectura de un texto o cuando están viendo la película, el video, el documental. Del lado izquierdo, en la parte amarillo oscuro, están las cosas que a ti te sugirió ese material.
preguntas, cosas que no entendiste, por ejemplo, ¿sí? O cosas de las que quieres saber más. Ahí incluyes esas preguntas. Pues no entendí bien lo de la diferencia entre la memoria sensorial y la memoria de corto plazo. Ahí lo pones, ¿sí? Puntos e ideas que fueron especialmente importantes para ti. A lo mejor no son centrales en el texto, ¿sí? Pero para ti fue especialmente interesante eso. Por ejemplo, en la lámina anterior puse un anglicismo, una cifra que no existe, que es zillones, ¿sí? Que son como un número, como más que billones, más que trillones, un número casi como infinito, ¿sí? Y a ti eso te puede haber llamado la atención y te puedes haber dicho, ay, pues a mí me interesa averiguar más qué es esa palabra zillones, ¿sí? En tercer lugar, en esa columna amarilla puedes poner cosas en las que te hizo pensar el material. Eso es súper importante para la recordación y para sacarle el máximo jugo a un contenido. Entonces, por ejemplo, están viendo un video sobre drogadicción. Y ahí sale la relación entre el joven o la persona, pero digamos un joven que ha caído en un problema de adicción a alguna droga, y en ese documental de alguna forma sale que su relación con su familia es complicada. Y eso a ti te lleva a acordarte que un primo que tienes o un primo de un amigo que ha tenido problemas de adicción a drogas, pues no tiene tan buena relación con su familia. Por ejemplo, no es siempre el caso esta relación que estoy poniendo simplemente un ejemplo. Eso a ti, como es alguien que es más cercano, seguramente llama a tu afecto, a tus emociones, y te va a permitir empezar a trazar relaciones entre cosas que has vivido con el material. Y eso favorece su recordación, el hecho de que transite de la memoria sensorial a la memoria de corto plazo, a la memoria de largo plazo. ¿Cuándo escribes esta columna? Después de la conferencia, de la lectura del texto o de que viste la película, el documental, el video. Hasta en la parte de hasta abajo, en lo azul, este es un breve resumen de las notas. De lo mismo que pusiste en la parte verde. ¿Por qué se les ocurre, con base en lo que ya hemos revisado hasta aquí, que fuera importante el breve resumen de las notas? Es como el resumen del resumen. ¿Por qué creen ustedes que fuera importante? Porque alguien podría decir, pero ¿para qué hacemos eso si ya hicimos el resumen en la parte verde? ¿Por qué creen, Abigail? Porque nos ayudaría a entender mejor. Porque así podríamos centrar las ideas que nos centramos muy bien en los apuntes. Para poner partes claves. Para comprobar lo aprendido y darle voz con nuestras propias palabras. Para aunque nada más una cosa, todo esto, los apuntes, las ideas, las preguntas, excepto las citas textuales, todos son sus propias palabras. A ver, Bea, si me haces favor de regresarte a la lámina anterior. Sería como para ver qué aprendimos nosotros. Fíjense en la parte que conecta memoria de corto plazo con memoria de largo plazo. ¿O es para un repaso? Repetir y repasar. Sería para organizar la información, repetirla y para poder almacenarla en nuestra memoria de largo plazo, ¿no? Exactamente, Verónica, exactamente. Una cosa que quiero que recuerden, que se lleven de esta sesión, es que ahora tiene como mala fama lo de la memoria, en los círculos pedagógicos. Pero la memoria, la capacidad de recordación, es fundamental para el aprendizaje. Y una cosa que ustedes se acordarán seguro, por ejemplo, cuando aprendieron las tablas de multiplicar, que una forma de aumentar y fortalecer la capacidad de recordación tiene que ver con la repetición mecánica. Repetir 2 por 2, 4, 2 por 3, 6. ¿Me explico? Entonces, no desdeñen
no minimicen la importancia de la repetición simple. ¿Sí? Eso no es todo para aprender, pero sí es un elemento que es importante. La siguiente, por favor. Esta última parte, la del resumen, ¿cuándo se elabora? Cuando ya terminaron la parte que estaba en verde, la parte en amarillo, y están repasando. ¿Ok? Ok, vamos a darles, ya vamos súper atrasados, ¿verdad, Bea? Sí, de hecho ya está Lorena porque ya le toca a ella. Muy bien. Lo que vamos a hacer es, Bea, les voy a pedir que a partir de aquí, que ya quedan poquitas láminas, la práctica esta la puedan hacer en sesión de tutoría, ¿sí? Esta concretamente, ¿sí? Ok, sí. Muy bien. Chicas, me dio un gusto enorme estar con ustedes. Ojalá que tuviéramos más tiempo para conocerlas más, pero seguro que habrá oportunidad.